Buenas tardes a todos. Parece que ya están accediendo todos los invitados. En primer lugar, agradecer la gran asistencia que tenemos en esta primera sesión de mercado, que desde PSN pretendemos realizar cada trimestre para dar un mejor servicio a nuestros mutualistas, nuestra razón de ser. Creemos que esta iniciativa puede ser muy interesante en un momento clave en el que no solo los hechos puramente económicos determinan el acierto o error en nuestras inversiones. El contexto político también influye en el corto plazo y provoca resultados muy variables entre diferentes sectores económicos, lo que origina una dependencia cada vez mayor de la gestión activa para alcanzar resultados positivos en nuestras inversiones. Yo soy Miguel, director de la Unidad de Gestión de Inversiones, y para abordar todas estas cuestiones contamos con Pablo García, director de Divacons Alpha Value, entidad experta en análisis de mercado con quien llevamos trabajando hace tiempo con resultados extraordinarios, como se puede comprobar en los ratings y clasificaciones por rentabilidad de nuestros planes de pensiones. Su colaboración actualmente abarca además toda la gama de productos de ahorro e inversión que tenemos y no solo la gestión de los planes de pensiones. Pablo, además, es un habitual en los principales medios de comunicación del sector económico, en el que probablemente muchos de vosotros ya lo conozcáis. Sin más demora, dejo entonces la palabra a Pablo. En la propia exposición que nos va a dar Pablo, yo iré interrumpiendo con las preguntas que nos han llegado, las cuestiones que nos habéis planteado. A medida que vayamos tocando temas relevantes con las preguntas más habituales, las iremos metiendo. Iré interrumpiendo y abordando esas cuestiones. Las preguntas que no podamos abordar hoy, el responsable de inversión de cada zona ya llamará directamente al mutualista que haya planteado la pregunta para informarle y responderle, ¿de acuerdo? Así que sin más demora, le damos paso a Pablo, toma la palabra y todo tuyo. Fenomenal. Muchas gracias, Miguel, por la introducción y por la oportunidad de ponerme enfrente a todos los clientes y mutualistas de PSN. Antes que nada, bueno, voy a digamos, compartir la presentación. Intentaré que sea lo más amena posible, dentro de que siempre es un tema peliagudo esto de las inversiones, y sobre todo en el momento en el que están. El título de la presentación, el cambio de ciclo en 2022, refleja un poco la situación en la que nos encontramos actualmente. Hago un inciso y, sobre todo para las personas que no me conocen hasta ahora, pues explicar un poco, sobre todo, quién soy, ¿no? Al final, dirijo una compañía que es Divacons Alpha Value. Alpha Value es la mayor casa de análisis independiente que hay actualmente en Europa, y con una amplia cobertura, sobre todo de renta variable, pero también como agencia de rating independiente. Los resultados han sido muy satisfactorios y, sobre todo, con una amplia cobertura, ¿no?, que abarca gran parte del stock 600 europeo, ¿no? Por lo menos para situarnos, ¿no?, que estamos hablando. Sin más preámbulos, entramos en materia. Demasiados frentes abiertos, ¿no? Todos ustedes conocerán, por supuesto, el conflicto de la guerra en Ucrania, los cambios en las relaciones geopolíticas a medio plazo. Desde mi punto de vista, esto es un cambio y, como bien decía el presidente de BlackRock, señor Flynn, va a haber una desglobalización, y eso va a tener unos cambios que no solo van a ser en el terreno político, sino, por supuesto, de ahí ese perfil, esa apuesta de perfil de China en los cambios en la geopolítica y la desglobalización a nivel mundial. Por supuesto, el COVID-19, ¿no? Parece que está olvidado, pero sabrán ustedes que Shanghái tiene un confinamiento parcial. El tercer puerto más importante del mundo, en Shenzhen, fue clausurado, ¿no? Y todos los problemas de cuellos de botella, de suministros, de problemas logísticos que hemos conocido y que están afectando enormemente a las compañías a nivel mundial, no solo se han mantenido, sino que en algunos casos incluso se ha complicado. Caso paradigmático es el de semiconductores, que está afectando a la industria, sobre todo el automóvil. La inversión de la curva en Estados Unidos es un tema que trataremos e intentaremos explicar, porque seguramente muchos de ustedes sean neófitos en el tema económico, pero mi lenguaje siempre intenta explicar de una forma bastante sencilla
porque los temas no son tan complicados. La economía al final se reduce en precios, en ofertas y demandas que todos vamos a entender perfectamente bien. Otra de las temáticas que trataremos es la inflación, que ya no es tan coyuntural y ya todos empiezan a hablar de esa persistencia. En muchas de mis intervenciones desde hace más de un año hablábamos de las mentirijillas del señor Powell, del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y hemos pasado a las mentirijillas de la señora Lagarde, la presidenta del BCE. Tocaremos este tema, la crisis energética, como no, que además afecta a todo nuestro bolsillo, los problemas de suministros y logísticos que antes adelantaba, la expansión de los ratios que estamos teniendo. Estamos teniendo unas revisiones a la baja de estimaciones macro. Hoy, sin ir más lejos, mis antiguos compañeros de BBVA Research han hecho una revisión importante a la baja de las estimaciones macro para España. También lo ha hecho Funcas, lo ha hecho el Banco de España y, por supuesto, todas las agencias de rating y organismos internacionales. Y, sin embargo, las revisiones a la baja de estimaciones de beneficios, tan importantes para el famoso PER, de momento están siendo mucho más livianas, y la subida del numerador de las cotizaciones está haciendo que haya una expansión de ratios en un momento que prácticamente muchos están hablando de, si no desaceleración, incluso algunos también de recesión. Y una frase que muchos de ustedes me habrán escuchado es: el riesgo sigue en la renta fija. Eso no tiene por qué ser malo, si sabemos que ese riesgo está ahí. Una de las posiciones más importantes y más relevantes que hemos tenido con el gran equipo que lidera Ángel García, el CEO de PSN, junto con Alejandro Montero y con Ángel Vela, pues insistíamos en el corto apalancado del boom. Es decir, en las carteras, en los fondos de pensiones, actualmente la posición más importante que tenemos en los últimos meses está siendo precisamente un corto apalancado del boom, que significa esperar que los precios de los bonos caigan y que las tires, los niveles de rentabilidad a largo plazo suban. Y eso es precisamente lo que está pasando. Este será un poquito el cóctel. Aunque piensen que hay muchas cosas negativas, verán que nuestras carteras están ligeramente en positivo en el conjunto del ejercicio. Y digo bien, ligeramente, no mucho, pero el Eurostock está cayendo ahora mismo un 11,55%. Nuestras carteras están subiendo algo más de un 1%, los fondos un 0,33%. Sin más preámbulos, entramos ya en la problemática de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Si tienen prácticamente pleno empleo, o lo que llamamos los economistas un desempleo friccional, que es prácticamente un 3,5%, una cosa así, en las tasas en las que está actualmente. El crecimiento del cuarto trimestre, ojo, el crecimiento del cuarto trimestre, todos los datos de crecimiento suelen ser ex post. Nos importan poco porque no adelantan el crecimiento futuro, que va a ser de desaceleración, pero hay que reconocer que el crecimiento del cuarto trimestre de Estados Unidos del 6,9% es satisfactorio. La creación de empleo no agrícola, los famosos non-farm payrolls, han sido fantásticos, 455.000, como decíamos, la tasa de paro 3,6%, y uno de los inconvenientes que obviamente nos encontramos es ese incremento en la inflación, que alcanzó en marzo 8,4% y sigue creciendo desde ese 7,9% de abril. Es normal que en esta tesitura y con los tipos de interés tan bajos, si descontamos la inflación, tenemos una cosa, son los tipos de interés nominales, los tipos de interés reales es cuando descontamos la inflación. Como pueden imaginar, si la inflación es muy alta, los tipos de interés reales son especialmente bajos. Y por eso los bancos centrales incrementan los tipos de interés, que a la postre, los Fed Funds, que son los tipos a corto plazo, lo único que hacen es incrementar el precio del dinero, con idea de que haya, pues, digamos que no siga, digamos, esa masa monetaria fluyendo con rapidez y generando más inflación monetaria. Con lo cual, bueno, nos encontramos con un mercado laboral potente, con una actividad manufacturera que sigue fuerte y que de momento los datos son realmente fantásticos, sobre todo si los comparamos con los nefastos, y digo nefastos, datos de PMI que hemos conocido recientemente en China, que están por debajo de 50 puntos. Solemos decir que por arriba de 50 puntos los datos tanto de PMI manufacturero, PMI servicios y PMI compuestos hablan de corrección o de expansión. En este caso, China ya está como veremos más adelante, ya está corrigiendo. Y sin embargo, el PMI manufacturero de Estados Unidos del mes de marzo subió hasta 58,8. Y digo subió, es decir, incluso en marzo, no olvidemos que la invasión de Ucrania se produjo el 24 de febrero, es decir, marzo ya ha reflejado en cierta medida inicialmente algunos de esos efectos negativos que puede tener a nivel mundial, y el ISM manufacturero también se encuentra en 57,1. Con lo cual nos encontramos
En conclusión, una economía norteamericana robusta, fuerte y que puede acometer subidas de tipos gracias a que han hecho las cosas bien durante el periodo de bonanza. La Fed ha comenzado a subir tipos y no va a parar hasta 2023. Como hemos dicho antes, con una inflación muy potente, una inflación que llega en lo que llamamos hard commodities, es decir, las materias primas más duras, ¿no? Por decirlo de alguna forma, como son el petróleo, etcétera, metales, minas, mineral de hierro, como ha subido con fuerza, y también las soft commodities, que son, por ejemplo, pues el trigo, la avena, lo que cotizan en los mercados de Chicago. La Fed ha comenzado, como decíamos, a subir tipos. Lo hizo con 25 puntos básicos en la pasada reunión del mes de marzo, aunque algunos más hawkish, y ahora explicaremos un poco alguna terminología. Disculpen aquellos que sí conozcan toda esta terminología, pero creo que es importante que comprendamos bien todos los conceptos. El mensaje más hawkish de la Reserva Federal, entre ellos el James Bullard, por ejemplo, que es uno de los más halcones respecto a los dovish, que son los palomas. Es decir, los halcones, los hawkish, lo que pretenden es subidas de tipo rápidas para intentar minimizar ese efecto de la inflación. Cuanto antes haya subidas de tipo, si llegamos a la neutralidad, es decir, los tipos respecto a la inflación, mejor. Bueno, algunos incluso las actas que ayer conocimos de la última reunión de la Reserva Federal, ya saben que también el BCE las ha publicado, de hecho hoy, pues nos dicen un poco lo que ha habido, lo que se ha manejado, ¿no? entre la reunión del Comité de la Reserva Federal, ¿no? Bueno, algunos ya esperaban o querían subir los tipos 50 puntos básicos. De momento no se han subido 50 puntos básicos, se ha subido 25 la primera reunión. Para la próxima reunión, que es a principios de mayo, la probabilidad es muy elevada ya de que haya una subida de 50 puntos. Yo prácticamente no la descartaría en absoluto. Para mí creo que van a subir 50 puntos y posiblemente tengamos otras 7 subidas más, es decir, 7 subidas en todo el 2022. Algunos dicen que eso es un camino muy rápido. Yo siempre digo lo mismo. El camino es tan rápido como el camino que ha adoptado la inflación. También otros críticos es que la inflación subyacente, que es aquella que resta lo que son los componentes más volátiles, como son energía y alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de la alimentación, digamos, no perecedera, es decir, pollo, etcétera. Igual que pasa aquí en España con el IPC. La inflación subyacente no ha subido tantísimo. Bien, ha subido, pero sobre todo siempre hay que compararlo con el nivel de tipos. En Europa, y ahora lo trataremos, los tipos están en el 0%. Es decir, si la inflación en España sube al 9,8%, aunque la inflación subyacente sea inferior, el tema es que tenemos que subir ese nivel de tipos nominales, porque si no, se nos desmadra, dicho de otra forma, perdemos enormemente competitividad. No quiero enredarme con esto, es un debate en este año de inflación muy importante. La Fed ha cogido el toro por los cuernos y todavía la señora Lagarde en Europa pues está nadando entre dos tierras evitando un credit crunch. Ahora explicaremos por qué. Un tema importante para seguir y cerrar el tema de Estados Unidos es la curva de rendimientos, ¿no? La curva de tipos, o la inversión de la curva, ¿no? Entre los 2, 10 años y 30 años, que se ha invertido por primera vez desde 2007. Comentamos abajo, si lo pueden leer, que todas las recesiones han venido precedidas de una inversión de la curva de tipos, pero no siempre, cuando se ha invertido la curva, ha habido recesión. Es decir, es una condición necesaria, pero no suficiente. Tradicionalmente se habla de esa inversión, como decíamos, cuando el bono a 2 años tiene una TIR superior al 10 años. El 10 años es el de referencia, es el T-Bond, es el Bund en Alemania, ¿no? Y normalmente la curva tiene pendiente positiva, es decir, los plazos largos tienen rentabilidades más altas que los cortos. Todo esto, que nosotros lo tenemos muy claro, quiero que lo entiendan bien. Por un lado, cuando hablamos de subidas de tipos, imaginen que los tipos están en el 0 y se van a ir al 2%. ¿Vale? Entonces, nosotros solemos decir que cuando sube la rentabilidad, mejor dicho, cuando cae el precio, sube la rentabilidad de los bonos. Es decir, que si un bono te da el 0%, es que te paga un cupón del 0%. Si en el futuro va a salir un bono al 2%, ¿qué bono preferimos? Obviamente el que nos paga el 2%. Pero esos bonos, esas emisiones, cotizan en mercados secundarios. Por lo tanto, el bono que paga el 0%, el precio que va a hacer caer, porque sube la rentabilidad de la emisión futura del siguiente bono. Entonces, yo creo que se dice con un lenguaje mal, de baja el precio, sube la rentabilidad.
Lo que ocurre es que bajan los precios porque el mercado interpreta que va a haber subidas de tipo futuras. Por lo tanto, prefiero comprar el bono nuevo y vender el bono antiguo. Espero que me sigan en ese razonamiento, ¿no? Entonces, cuando decimos la inversión de la curva de tipos, ¿por qué es tan importante? Porque a priori los tipos a corto plazo son inferiores a los de largo plazo. ¿Por qué? Imagínense ustedes, van a prestar dinero a una persona y le van a prestar dinero a un año o le van a prestar dinero a 10 años. ¿Qué le pedirían más o qué tipo de interés le pedirían más? ¿Cuando le piden a un año o cuando le piden a 10 años a la misma persona? Yo creo que si tenemos un plazo de un año, tengo más seguridad de que me vaya a pagar la deuda, con lo cual le exijo un 1%. Pero a 10 años, que puede pasar cualquier cosa, le puedo exigir un 2%. ¿Me siguen? Lo lógico, o digamos lo estable para una economía en crecimiento, es que los tipos largos, que la pendiente tenga curva. Lo que está pasando ahora es que la pendiente se está invirtiendo. ¿Por qué? Porque pensamos que en el corto plazo los tipos, que son los que manejan la Reserva Federal, los bancos centrales, son los tipos a corto. Esos son los que pueden manejar. Y la curva se va estableciendo en función de las expectativas del mercado, ¿vale? Yo creo que eso es importante que lo tengan claro porque todo el mundo habla de la curva de tipos, de la inversión. Bueno, pues yo creo que ha quedado relativamente claro el por qué es tan importante y por qué se va a hablar mucho y también, por supuesto, en Europa, aunque la inversión de la curva se está produciendo en Estados Unidos. Normalmente pasan entre 6 meses y 24 meses desde que una subida de tipos hasta que la economía se contrae. La media son 18 meses. Lo digo porque en bolsa todos somos el ansia viva, ¿no? Es decir, queremos que todo pase antes de que deba pasar. Por eso, claro, cuando algunos inversores me preguntan, pero bueno, es que, fíjate, la economía americana está haciéndolo muy bien y ya ha habido subidas de tipos, pero si acabamos de tener una subida de tipos en marzo y en mayo vamos a tener otra subida de tipos seguramente de 50 puntos básicos, dale tiempo, necesita tiempo para que esos mecanismos monetarios se trasladen a la economía real, ¿no? Por lo tanto, no cantemos victoria, porque encima, con el tema del COVID, las nuevas variantes, los confinamientos por la política cero en China, el tema de Ucrania, la crisis energética, problemas de suministro, las cosas van a ir a peor en general, ¿no? Y ahí ahora les explicaremos dónde se puede hacer dinero para rentabilizar sus inversiones, ¿vale? El caso macro siempre es un poco más pesado, ¿no? Hablamos de demasiado optimismo, ¿no? Sobre todo en el inversor particular. Yo personalmente estoy sorprendido en nuestras carteras o las carteras de los fondos de pensiones de PSN que coordina Ángel García, el director de inversiones. Estamos posicionados con ese corto apalancado del boom que os comentaba con el buen hacer de Alejandro Montero. Y también estamos posicionados en los sectores que están yendo mejor. Luego veremos los sectores como son Metal and Mining, metales, minas, petróleo, algo de telecom, algo del sector farma. Pero la discrepancia en el mercado de opciones entre los inversores profesionales y el retail apunta a que hay una euforia en el mercado, ¿no? Y eso lo hacemos a través de los ratios, el put-call ratio, que es un buen indicador, ¿no? para medir ese tipo de factores. Pablo, perdona que te Sí, interrumpa, sí, porque pues, al hilo de esta temática tenemos una pregunta de Marina de Alicante. Pregunta, perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo en el mercado americano. Más en parte la ha respondido, pero no sé si puedes extenderte un poco más. Sí, es una pregunta muy interesante porque al fin y al cabo la inversión, cuando hacemos lo que llamamos el asset allocation, que es la distribución de activos en cartera, aquí lo importante es, yo tengo 100 unidades monetarias, ¿vale? Me da igual, 100, 1000 o 1.000.000. ¿Dónde lo coloco? Bien, la realidad es que en términos absolutos Estados Unidos está creciendo más que el resto y además el futuro es que en términos relativos siga haciéndolo mejor. Punto uno, tiene una economía autárquica. A lo mejor les suena raro. De los componentes del PIB, consumo, inversión, gasto público y sector exterior, el consumo en Estados Unidos, como término del PIB, pesa en torno al 67%. ¿Eso qué significa? Que un mercado tan importante en un consumo interno como Estados Unidos no depende tanto del extranjero, ¿no? Además, ya saben que a nivel de petróleo, gas, de energía, Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unos años, y yo hice unas inversiones monté un fondo en Luxemburgo que invierte en North Dakota, con el tema del shale oil. Estados Unidos tenía vetado exportar energía, petróleo o gas, y ya eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque aunque Estados Unidos es el mayor consumidor
de petróleo, ya está entre los tres mayores productores de petróleo junto con Rusia y con Arabia Saudí. Por lo tanto, esa situación en la cual la crisis ucraniana no la afecta tanto, en la cual el consumo sigue muy potente, aunque va a venir matizado con esas subidas de tipos y con esa política monetaria. Ojo, que no es una política monetaria restrictiva, todavía es una política monetaria expansiva, pero más acomodaticia, ¿no? Hasta que lleguemos a la neutralidad y pudiera ser restrictiva, podría pasar perfectamente 1 año y medio hasta casi 2 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en términos relativos la economía norteamericana va a funcionar muchísimo mejor que el resto. Una de las cosas, y me estoy saliendo un poco, pero que yo siempre he insistido en las carteras de PSN, es que las subidas de tipos perjudican por lo general los valores de crecimiento. Pero hay un gran error en ello, y es que lo que perjudica es a los valores de crecimiento endeudados, apalancados, es decir, que necesitan de financiación y que la financiación obviamente se restringe un poco, ¿no? Porque al final los precios son más altos, los bancos echan el freno cuando ven que la mora sigue alta, aunque tengan niveles buenos todavía de solvencia. Pero las grandes compañías tecnológicas norteamericanas son grandes generadoras de caja, de free cash flow, y no están endeudadas. Apple, Amazon, Alphabet, es decir, no necesitan acudir a la financiación externa, bancaria o de los mercados, como para expandir un crecimiento que está siendo extraordinario. Entonces, bueno, es verdad que los tipos van a afectar más al consumo que no tanto a esas compañías en su financiación. En conclusión, la respuesta es: Estados Unidos es una de las zonas que, de hecho, está recuperando y ha superado los niveles prebélicos del 24 de febrero, y aunque van a sufrir, pensamos que puede ser una de las zonas geográficas más interesantes para apostar en los trimestres venideros. Y al hilo de lo que comentaba sobre la política de la FED, también nos pregunta Javier, dice lo siguiente, su pregunta: dada la alta inflación y las consecuencias económicas por las sanciones a Rusia, que también afectarán a Occidente, especialmente a Europa, ¿los bancos centrales variarán su hoja de ruta en relación a la subida de tipos y retirada de estímulos? Por supuesto, de hecho lo están haciendo. Y lo están haciendo de una forma muy acomodaticia, es decir, es que es normal. Quitando los antiguos banqueros centrales, como era Ben Bernanke, como era Jean-Claude Trichet, Ben Bernanke y sobre todo Greenspan, ¿no? Que para mí Greenspan y Trichet eran de la misma escuela. Los banqueros centrales de ahora dan un cuadro macro bastante perfilado y van contándonos: si pasa esto, haríamos esto; si pasa esto, haríamos esto. Es decir, ya la volatilidad que veíamos hace 15, 20 años en mercado, que todos los traders estaban nerviosos y tal, ahora más o menos viene bastante marcado. Entonces, cada vez que hay una reunión, cada vez que vemos las actas, se van haciendo esos matices, y efectivamente lo que hemos tenido es que las subidas de tipos se han adelantado. Vamos a tener ya en mayo la reducción del balance de la Reserva Federal, que se han apalancado enormemente, aunque ya abro un paréntesis. Aunque la Fed está más apalancada en términos absolutos, en términos relativos el BCE está más apalancado que la Fed, lo cual al final es lo que nos importa. Es decir, en Europa tenemos altos niveles de deuda de las economías domésticas, de nosotros, de las empresas y de las administraciones públicas, ¿no? Y, por supuesto, el Banco Central. Por lo tanto, sí, vamos a ir adaptándonos, y de hecho Christine Lagarde está llegando tarde. Está llegando tarde. Tiene los tipos al cero. Ahora lo explicaremos, ¿no? Porque el caso del Banco Central Europeo es bastante paradigmático. De hecho, para terminar un poco con Estados Unidos, si te parece, Miguel, en 2006, el tema de la famosa recesión de 2008-2009 supuso un gran precedente con este tema de la inversión de la curva de tipos, ¿no? Aquí tenéis la curva muy reciente. Es verdad que ahora baja un poco el 2 años respecto al 10, que llegó a invertirse hace unos días, y ahora vemos que la curva, como ven aquí, estos son los yield, son las rentabilidades. El 2,41 es el 2 años americano, el 10, que le llamamos el T-Bond, es el 2,63, y el 30 años al 2,69. Esta es la curva de la que tanto hablamos, porque muchas veces parece que eso está en el limbo, ¿no? Pues esta es la famosa curva de tipo, ¿no? Que ahora tiene algo más de pendiente estos días, ¿no? Pero las tigres se siguen tensionando en todo el mundo. Fíjense, abajo es, por ejemplo, este T-Bond del que hablábamos, ¿no? Cómo la caída de los precios ha provocado una subida en vertical de los niveles de rentabilidad, la TIR, ¿vale? Y como también el Bund, el 10 años, el bono soberano a 10 años de referencia en Alemania, igualmente ha tenido una escalada de los niveles de rentabilidad. Es decir,
Este fenómeno es un fenómeno mundial y es un camino, como yo siempre insisto, indefectible. Es decir, tenemos mucha inflación y las TIRES van a subir. Por eso, esa decisión que tomamos en el comité de inversiones, que nos reunimos toda la semana de PSN, de tomar los cortos, en este caso incluso nos apalancamos de renta fija, es decir, del boom. Lo que estábamos previendo es que esto pasara y entonces lo que hicimos es vender el bono, en este caso, comprar TIR apalancada y nos ha ido especialmente bien. Y pensamos que eso va a continuar. Vamos a ir terminando con el caso de Estados Unidos para no enrollarnos mucho más, porque esto da mucho tiempo. ¿Cómo está el resto de países respecto a los tipos, ¿no? Las subidas, como decíamos, de TIRES son generalizadas y el camino ese es indefectible. Se habla ya y las expectativas son de subidas prácticamente casi en todos los sitios, salvo el BOJ, que es el Banco Central de Japón. Ya en el Banco Central Europeo, el European Central Bank, ya se habla de 4 subidas de tipos, aunque Lagarde nos quiera y el señor de Guindos todavía nos quieran, digamos, insistirnos, pero cuando lo hagan ya verán cómo los mercados caerán. El Bank of England, el BOE, ya comenzó las subidas de tipos a finales del año pasado, hasta el 0,75, pero vamos a un caso que no se habla tanto, pero a mí me parece que es un ejemplo. El Banco Central de Polonia ha subido los tipos, de hecho, esta semana ha subido 100 puntos básicos hasta el 4,5%. La República Checa en el 5%. ¿A qué espera el BCE? Es un miedo a una crisis de crédito, de credit crunch, porque, que yo sepa, Polonia o la República Checa no tienen una inflación muy diferente a la de Alemania o de otros países, ¿no? O Austria. Es decir, que ¿cómo es que en la eurozona tenemos los tipos al 0% y Polonia los tiene al 4,5%? Porque esto es como un reino de taifas, ¿no? Al final, la Unión Europea, en este caso la eurozona, está con países como Alemania, que la inflación ha subido con mucha fuerza, y sin embargo países como Francia, donde la inflación es bastante menor. Tema de energía nuclear, etcétera, que ahora tocaremos. Pero, como ven, cuando hablamos del mundo, las subidas de tipos están siendo bastante generalizadas, ¿no? Otra cosa que no quiero ya enrollarme más es la reducción del balance de la FED, que ha provocado históricamente subidas de volatilidades, caídas de la renta variable en general, ¿no? Es decir, le estamos planteando, porque los economistas solemos hacer muy bien es explicar el pasado. Yo quiero explicar lo que ha pasado en el pasado, explicar un poco la teoría para que sepan que esto no es tan complejo y después prever lo que va a pasar, que es lo que creemos es que lo peor, desgraciadamente, está por llegar. Eso no es malo. Es decir, si uno sabe o uno interpreta o uno prevé lo que va a pasar, puede proteger sus carteras e, insisto, ganar con estrategias moldeadas pensando que va a haber decrecimiento, que puede haber una recesión, como es el caso, les he mostrado, con el corto apalancado del boom. Es decir, hay muchos instrumentos financieros que nos permiten ganar con los mercados subiendo o los mercados bajando. Lo que pasa es que, como diría el señor Sumer, todo el mundo es bueno, ¿no? Y aquí los mercados siempre queremos que suban, pero podemos perfectamente conseguir ganar con lo contrario. Como decíamos, vamos a pasar al Banco Central Europeo. Christine Lagarde, la presidenta que fue presidenta del FMI, entre dos tierras, ¿no? Y los mercados, como decíamos, ya están descontando 4 subidas de tipos. Obviamente la inflación, antes hablamos, la inflación en la eurozona ya está en el 7,5%. Hablamos de Polonia, como ha subido tipos al 4,5%, y la inflación general de la eurozona está en el 7,5% en marzo. Y va a ir increciendo. Alemania 7,3% y sin embargo Francia un 4,5%, casi la mitad, ¿no? Italia ha subido, Portugal, ya que decimos que el gobierno actual lo que nos dice es que España ha llegado al 9,8% porque somos una isla energética, ¿no? Estamos apartados y eso nos ha provocado problemas de suministro. Pues Portugal está todavía más hacia el oeste, ¿no? Entonces, y tiene una inflación del 5,3%, es casi la mitad. Para que vean que en política económica, aparte de factores, por supuesto, estructurales, se puede hacer mejor. El caso de Turquía lo toco ahí para que vean dónde está la inflación de Turquía, el 61,14% con un Erdogan que mete la mano en el Banco Central. O, bueno, también ha pasado en México, ¿no? Como el presidente mexicano decía 3 o 4 horas antes sobre la subida de tipos del Banco Central, ¿no? Es alucinante, ¿no? En cualquier caso, la situación se parece. Yo sí creo que la situación se parece cada vez más a los años 80.
cuando llegó el Yom Kippur, en esa guerra entre los dos márgenes del canal de Suez, en el 73, el segundo shock petrolero del 79 y los años 80 con doble dígito de inflación y de tipos en España fue tremendo. Miren ustedes el gráfico de la evolución interanual de la inflación en la eurozona. Como ven, empezó en noviembre, empezó después de septiembre, octubre, es decir, tuvimos unos meses de subidas fuertes y el conflicto bélico es el último tirón. Pero la inflación ya empezaba a coger fuerza. Las subidas del mineral de hierro y del petróleo empezaron antes y de hecho ahora mismo estamos en niveles por debajo del 24 de febrero del inicio de la invasión. Es un tema generalizado, ¿no? Pero fíjense en la inflación de la OCDE, que está, bueno, pues todavía, por decirlo de alguna forma, nos queda mucho camino por recorrer, ¿eh? El mes pasado, en febrero, está en el 7,7, no tenemos todavía los datos oficiales del mes de marzo, pero se prevé que incluso pueda estar mucho más arriba. Insisto que es un fenómeno globalizado y que, respondiendo también en parte a la pregunta que antes formulaba Miguel de alguno de ustedes, las cosas no se han parado. Lejos de pararse, la desglobalización nos puede traer peores augurios, ¿no? De hecho, China es deflacionista por naturaleza, ¿no? Ahora lo vamos a ver también. La tendencia en Europa, bueno, vamos a ver qué está pasando con el crecimiento. Hemos hablado de inflación, que está deteriorando nuestras expectativas, sobre todo nuestra situación competitiva, ¿no? Las tendencias, de momento, los PMI manufactureros, como es el de Alemania, en marzo han caído algo, 56,9, son todavía datos bastante razonables. Francia, Italia, Reino Unido, la propia España, 54,2. Pero ya estamos viendo que empiezan a invertirse, ¿no? Obviamente hay un dato outlier, un dato anómalo, como vemos aquí en los gráficos, que obviamente nos referimos al periodo de COVID, el mes de marzo del 2020. La confianza de la eurozona, es decir, hay algunos datos que sí son, que adelantan, ¿no? La confianza Sentix del inversor, la confianza del consumidor. Fíjense, estos sí son datos ex post, es decir, son datos que nos pueden adelantar la tendencia que vienen de otros datos que son más del pasado, como pueden ser los PMI manufactureros, como pueden ser el PIB, etc. Pues esos datos son nefastos. En marzo descendió la confianza del inversor de la eurozona menos 17 respecto a menos 7. Estamos hablando de caídas muy en vertical, como pueden apreciar en los gráficos, y la confianza del consumidor 3/4 de lo mismo. De hecho, países como España, las tasas de ahorro, España no es un país especialmente de ahorro, pero sin embargo con el COVID tuvimos unas tasas de ahorro enormes y ahora se está reactivando el ahorro, pero es un ahorro de miedo, es un ahorro de voy a perder mi empleo y tengo que ahorrar para poder pagar mi hipoteca. Ese ahorro es muy nocivo. Es muy nocivo porque, obviamente, si no se consume, no se están creando puestos de empleo, etc. Veo que estoy siendo muy negativo, pero insisto, el ser negativo no es una mala opción. El ser negativo y prever lo que puede pasar te da oportunidad de tomar decisiones correctas de inversión. En Alemania la situación pinta muy mal, mucho peor que en Francia, como hemos comentado, ¿no? La confianza del inversor, el ZEW famoso, como la confianza de los empresarios del Instituto IFO, han caído en marzo con mucha fuerza. Fíjense en el gráfico del ZEW, venimos desde el 2021 con cifras bastante razonables. La caída es empezado desde la invasión de Ucrania y también igualmente el IFO, ¿no? Los riesgos de los precios de la energía en Europa para nosotros siguen estando al alza, ¿no? A pesar de que el precio del crudo, fíjense qué movimiento tan caótico, ¿no? Ha habido malos datos de inventario y también la liberación de las reservas estratégicas. Yo no soy tan positivo con el tema de la liberación de reservas estratégicas, pues no son tan importantes, aunque esta vez han sido históricas, ¿eh? 1/3 de las reservas estratégicas de Estados Unidos, 1 millón de barriles al día durante 6 meses, a lo cual se ha unido también Occidente, el Reino Unido, la Unión Europea, etc., ¿no? Y eso ha hecho que el precio del crudo haya remitido a corto plazo. Pero ¿qué va a pasar si al final decimos a Rusia no queremos comprarte el petróleo, no queremos comprarte el gas? Hemos empezado con el carbón. A ver, es muy complejo, ¿no? Yo no entro en qué hacer, ¿no? Pero Alemania lo va a pasar especialmente mal, ¿no? Yo creo que Alemania es uno de los países en una situación más compleja, ¿no? y más difícil, ¿no? De tomar decisiones políticas que obviamente quieren ayudar
por lo menos en el conflicto ucraniano, y sin embargo te estás pegando un tiro en el pie en el plano energético. A medio plazo, como mínimo 2 años, comentaba en una entrevista de televisión esta mañana, a 2 años, pues sí, Italia ya ha ido haciendo contratos con distintos países, pero son contratos que hasta dentro de 2 años va a ser muy complicado, ¿no? Esto es un cambio importante y puede ser muy, muy dañino para el mantenimiento de los precios energéticos arriba, y eso significa inflación. ¿Qué pasa con el euro-dólar? Pues bueno, para los próximos meses el riesgo está a la baja, es decir, que el euro se deprecie. Otro concepto económico, la depreciación, la moneda extranjera expresada en moneda nacional, viene con los mercados. Las devaluaciones es cuando el país decide cambiar el cambio de su divisa, como hizo el franco suizo, como hizo Suiza hace unos años, que causó mucho revuelo, ¿no? En este caso, la verdad es que con la política monetaria tan agresiva de Estados Unidos, por la teoría de paridad de tipos de interés y de tipo de cambio, la verdad es que el euro le va a costar mucho recuperar. También es verdad que esa es una de las explicaciones por las cuales la señora Lagarde no está subiendo los tipos, porque, bueno, por lo menos al final compensa un poco, ¿no? Al final, recuerden lo que hizo España, ¿no? Con las depreciaciones, con las devaluaciones de la peseta de los años 92, 93, ¿no? Que no solo fue la Expo y las Olimpiadas, ¿no? En esos años teníamos unas dificultades enormes y lo que se hace, esas son las devaluaciones competitivas, que se llama, para favorecer tus exportaciones y encarecer las importaciones. Y entonces es una medida de competitividad que está muy al uso y que a corto plazo pues solía funcionar. Por eso, Christine Lagarde, creo que uno de los factores por los cuales no ha subido tipos es que, bueno, de momento, oye, pues estoy haciendo que el euro se debilite y por lo menos facilite mis exportaciones. China es deflacionista, ¿no? Pero desacelera mucho el crecimiento. Les comentábamos antes sobre el PMI manufacturero. China publica el PMI manufacturero, digamos, oficial, y después el Caixin, que es una entidad privada. Para mí es mucho más interesante, ¿no? O mucho más creíble, si quieren llamarlo así, ¿no? Ha descendido ya en marzo al 48,1%, ya les explicaba, a partir de 50 para abajo, para arriba, es expansión o decrecimiento o contracción, y el PMI de servicios se ha desplomado literalmente desde el mes pasado de 50,2 a 42. Fíjense los gráficos, ¿no? Es decir, por lo menos mete un poco de miedo, ¿no? Y la posibilidad de que el Banco Popular de China recorte lo que es el ratio de reserva, ¿no? Bancaria, ¿no? Es decir, en China están viendo que la cosa se está también complicando. China por eso se pone de perfil con Rusia. En el Comité de Seguridad de la ONU, pues dijo, yo me abstengo y no quiero problemas. Pero a China le interesa que el comercio global, que la globalización continúe, porque si no, tiene un grave problema. Un empobrecido Rusia, ¿qué va a hacer? Venderle las cosas a China, pero China lo que le interesa es venderle a Europa, ¿no? Y venderle a Estados Unidos y tener esa economía global. Y eso no le viene bien si la crisis, digamos, o si la guerra se expande durante el tiempo, y sobre todo con la contundencia de las medidas que han adoptado en Occidente. Y mientras tanto, nuestra piel de toro, como dice mi querido amigo José Carlos Díez, pues acumula problemas, ¿no? El PMI manufacturero es verdad que descendió, pero todavía a niveles razonables. La inflación que hemos comentado antes, cerca del 10%. No dudamos que los próximos meses podamos estar a doble dígito. Y el PIB en 2021, por eso les insisto que los datos de crecimiento siempre son del pasado, creció un notable 5,1%, pero las previsiones para 2022, como les hemos explicado antes, han ido a la baja. El IPP, o el PPI, o el índice de precios industriales, de febrero ya se disparó al 40,7%. Febrero, que todavía no teníamos apenas esa crisis ucraniana, con lo cual los precios industriales son una auténtica locura. Les vuelvo a recordar, con los tipos al 0%. Les he puesto algunos gráficos, ya que somos españoles, para que vean la situación de España, que no es que sea una mala situación hasta ahora, pero si alguien me dijera que me diera un rotulador y que tenga que pintar hacia dónde se nos van a ir, pues claramente el PMI yo creo que se va a ir para la baja, por debajo de 50, que la evolución del IPC desgraciadamente va a continuar y tocaremos el doble dígito, que el PIB va a darse la vuelta de una forma importante, y ahí, bueno, pues tienen también el IPC y también los precios industriales, ¿no? En el caso de la situación de la deuda pública española, les he puesto este gráfico que a mí me gustó mucho, y desde luego estamos hablando de las fuentes, el FMI, el Banco de España, Funcas, la COE y Credit Suisse, el Banco Suizo, es decir, que creo que son serios. La evolución histórica de la deuda pública es brutal. Es decir, nos hemos endeudado, el easy money ha sido brutal, nos hemos endeudado todos
a precios que era a cero. Entonces, pues aquí era esa expansión, ese famoso helicóptero ven y venga todos a gastar y a endeudarse, eso tiene que provocar o un credit crunch o unos niveles de inflación brutales. Y los estamos teniendo. Y en el caso de la deuda pública española nos hacemos la trampa al solitario. Hablamos de todas las administraciones, ya sean las entidades locales, las comunidades autónomas, que son muy buenas para dar la idiosincrasia de todas las zonas geográficas, pero provoca un gasto exponencial. Bueno, pues aquí tienen la situación de deuda, estamos hablando desde 1880, no se crean, este máximo es un máximo. Así que, como pueden imaginarse, vienen curvas, ¿no? Lo diga quien lo diga, cualquier partido político. En los hogares en España, les comentaba antes la tasa de ahorro. La tasa de ahorro está muy elevada. No llegamos a los niveles de 2020, en los que aparte de ver Netflix y estar con la familia, no podíamos consumir porque estábamos confinados, ¿no? Entonces, ese nivel de ahorro es muy artificial, pero ahora las tasas de ahorro están creciendo y eso significa menos actividad. La confianza del consumidor, 3/4 de lo mismo. Si hemos visto la europea, en el caso de España, como se pueden imaginar, las caídas, los datos del CIS son bastante negativos. Estoy siendo muy negativo, lo sé. Algunos no veo las caras, pero seguro me estarán mirando con ojos de ¿qué me estás contando? Nadia Calviño es más optimista. Sí, por supuesto, sí. Bueno, Nadia Calviño es una buena economista, ¿no? Y la conozco, y también al señor de Guindos, pero obviamente, como siempre digo, las mentirijillas del señor Pómulo, de la señora Lagarde, es que tienen que hacerlo, ¿no? Cuando España va bien, cuando esta crisis va a ser muy corta, tal. Esto es como el entrenador, ¿no? Pierde 5-0 en casa y te van a mantener en el puesto, te van a cortar el cuello a los 2 días, pero tienes que decir eso, ¿no? Para eso estamos nosotros, para interpretar lo que realmente querrían decir. El Banco de España, que recortó la previsión, como decíamos, BBVA Reserve lo ha hecho, y las sucesivas revisiones a la baja van a ser importantes. Luego les explicaré. Lo que a nosotros nos importa son los beneficios, es decir, una cosa es el plano macro, que es muy importante y digamos, engloba todas las proyecciones macroeconómicas de una zona económica, y otras son las micros, que al final compramos empresas y queremos que ganen dinero, y hay empresas que van a ganar dinero. Compañías de defensa, compañías metal and mining, compañías del sector petrolero están teniendo, eso sí, beneficios caídos del cielo, que se llaman, ¿no? Brutales, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde estamos posicionados los fondos? Esos sectores que tienen visibilidad de beneficios. El sector donde más largo estamos, con más posiciones y las más importantes de nuestra cartera, es el sector de Basic Resource, que lleva un más 20% en el año. Por eso les digo que se puede ganar dinero incluso con unos índices cayendo a doble dígito. En el caso de la micro, que ya que hemos empezado a hablar, hablamos ahora de las revisiones a la baja, ¿no? Desde el cuarto trimestre de 2019 no veíamos tantas compañías del Standard & Poor's publicando guías negativas. Pero estos son números, es decir, al final son números de compañías. Pero las grandes compañías, por ejemplo, las que tenemos en las carteras de los fondos de pensiones, como han sido Alphabet, como ha sido Microsoft, como ha sido incluso Nvidia, por lo general han publicado buenas o satisfactorias cifras, ¿no? Con lo cual, y no están revisando a la baja estimaciones, aunque ya hemos visto Apple, se comentaba que iba a reducir la fabricación de iPhones a los próximos trimestres. Es decir, la cosa es ver en qué momento entrar, y ahora estamos en una exposición mínima a renta variable. En el caso europeo es 3/4 de lo mismo, y de hecho el 61% de las compañías europeas superaban las expectativas en el cuarto trimestre. Volvemos a lo mismo. De momento ahí las cosas estaban yendo bien. Pero cuando ve uno, digamos, la división sectorial, sobre todo son los sectores cíclicos pesados, los deep cyclical que hablamos. Y el mercado a su ritmo. A ver, déjenme explicarles. Lo que está pasando es que el mercado no quiere renta fija, vende bonos, y entonces dice, bueno, pues la alternativa es la renta variable, que de momento se está manteniendo bien. Los niveles de volatilidad, lo hablamos con el VIX, Chicago Board Option Exchange Market Volatility, índices de volatilidad en este caso para Estados Unidos, el VDAX, que se utiliza como referencia para Alemania, y el V2X para el Eurostock. Todos, la verdad, es que han ido bajando desde unas subidas muy en vertical cuando se inició la invasión de Ucrania. Pero el MOVE, o MOVE, mide la volatilidad en el mercado de bonos, y ese sí está teniendo unas volatilidades muy elevadas. Yo siempre he dicho que los inversores en renta variable solemos mirar las acciones y qué está haciendo. Pero las pistas por donde vienen los cambios a las tendencias están en el mercado de renta fija, que solemos obviar, y es un gran error.
los movimientos se producen, porque al final el asset allocation entre las distintas renta fija, renta variable, commodities, el oro, el petróleo, etcétera, nos da esos movimientos de las grandes gestoras. Lo que estamos viendo ahora es que de momento, como decíamos antes, el retail está manteniendo sus posiciones para luchar contra la inflación. Piensan que los dividendos es una buena opción y lo es dependiendo qué cosas compremos. Pero, excluyendo esos cíclicos pasados, los mercados han puesto caro. Permítame que les explique con un poco más de detalle. El PER es un ratio súper sencillo y lo que pasa es que mucha gente lo interpreta mal. A ver si me explico bien. En el numerador tenemos la cotización, es decir, las acciones, como están cotizando. Si las acciones suben, el numerador sube. Pero en el denominador no tenemos el BPA actual, sino el BPA forward, es decir, el BPA a futuro. Con lo cual, lo que hacemos, por eso decimos que se descuentan los beneficios futuros. En el numerador están los precios actuales. En el denominador, las expectativas a futuro. Por eso decimos, insisto, que el mercado descuenta las expectativas futuras. Pues bien, hasta ahora el denominador no ha caído demasiado, pero el futuro es que caiga mucho. Si el numerador sube porque están subiendo las cotizaciones y van a bajar las expectativas futuras de beneficios, la expansión, es decir, el PER se pone cada vez más caro. Y eso significa que hay que empezar a descargar posiciones como hemos hecho desde hace ya un tiempo en los fondos de pensiones, ¿vale? Espero que eso haya quedado más o menos claro. Fíjense, en Divacons Alpha Value tenemos Momentum Spread Dynamic, que al final es un ratio de sentimiento de mercado, ¿vale? Yo siempre he dicho, y algunos me critican, pero por mi acento andaluz ya verán que yo no soy británico, pero nuestro lenguaje siempre está en inglés. Y hay que saber los términos en inglés, un breakdown, hay que saber que es una depreciación de activos en balance. Y no hay que obcecarse, hay que saber los términos en español de lo que significa, pero en bolsa hablan más Shakespeare que Cervantes. Bueno, pues este momentum spread dynamic, de dinámica de mercado, lo que nos está diciendo es que el momentum está siendo bastante negativo, lo cual eso implica que a priori pues, las cosas no vayan a ir bien. Es un adelanto de lo que nos puede pasar en el mercado. Ya estamos llegando al fin, ¿eh? No se me cansen todavía. Fíjense aquí los niveles de PER y fíjense en las expectativas de beneficio que les comentaba. 2021 fue un año excepcional. Por supuesto, con una base comparable, el 2020 del COVID, muy baja. Todavía no hemos cerrado, nos queda muy poco para cerrar el ejercicio 2021, pero 96%. Es decir, la base comparable para este año es muy compleja. Empezamos el año casi con un 8,5, ya hemos bajado al 0,80. Y sobre todo, con una dicotomía, como ahora verán en los sectores, brutal. Es decir, hay 3 sectores que lo están dando todo y el resto de sectores tirando la baja. En el momento que esos grandes sectores de deep cyclical tengan algún problemita, vamos a tener decrecimiento de beneficios respecto al año anterior. Y, obviamente, con un PER que, bueno, es que estamos ya en 15,2 veces, ¿no? Es decir, no estamos en el año 2020, pero los mercados no están tan caros. Y el yield, de momento, se está manteniendo en esos 3%. No está mal, pero no es suficiente para luchar contra la inflación. Pablo, Sí. antes de pasar a analizar un poco los diferentes sectores, creo que sería bueno, porque además tenemos preguntas al respecto, y de hecho nosotros tenemos una cantidad de mutualistas que, bueno, muchos de ellos tienen perfil conservador y tradicionalmente han invertido en fondos de renta fija tradicionales, ¿vale? Creo que es bueno que expliques un poco el riesgo que hay de subida de tipos, cómo repercuten en los fondos de renta fija. Hay una pregunta, de hecho, de María Eugenia que nos dice cómo proceder con los fondos de renta fija. Si explicas un poco, yo creo que puede ser muy interesante. Fenomenal, pues muy buena pregunta. En el caso de la renta fija, que no es fija. Es decir, hay que explicar también por ahí, lo fijo es el cupón. Uno tiene un cupón y su cupón lo tiene. Pero como hemos explicado antes, los bonos se mueven en el mercado secundario en función de las expectativas. Eso lo que nos hace pensar es que si estamos teniendo subidas de rentabilidad porque los bonos emitidos en el futuro van a ser con cupones más altos, el mercado de renta fija está cayendo. Es decir, si uno tiene los fondos, por lo general, de renta fija están teniendo rendimientos negativos, salvo que hayas hecho ese invertido del boom, que es lo que hemos hecho nosotros, y por eso las rentabilidades son excepcionales. Pero por lo general, quien haya tenido una visión de compro bonos a largo plazo justo antes de producirse este movimiento, están en negativo. Por eso, ¿qué hicimos? Y con el buen hacer de Alejandro Montero y el equipo de Ángel García, es duraciones cortas,
porque preveíamos que la curva podía ir aplanándose y estar corto de renta fija. Es decir, y lo estuve viendo cuando hacía esta recomendación porque queríamos ver si nos permitían el regulador, que al final tenemos que los fondos de pensiones están muy encorsetados, si nos permitían, digamos, ese ETF de renta fija, pero que lo que hacía era quedarse corto en renta fija, si nos lo permitían. Y estaba permitido incluso podernos apalancar algo, con lo cual hemos conseguido unos resultados muy buenos. Pero sí es cierto, como comentaba María Eugenia, si no recuerdo mal, que los fondos de renta fija, por lo general, y sobre todo si tienen duraciones largas, están teniendo rentabilidades negativas. En el caso de los fondos de PSN, que gran parte son renta fija, las rentabilidades están siendo excepcionales por unas decisiones que fueron muy contrarias a lo que el mercado estaba previendo y que de momento pues, están saliendo bien. Pero el riesgo de nuevo, digo, está en la renta fija. Es decir, las tiras van a seguir subiendo y va a ser muy complicado que los fondos de renta fija den rentabilidades positivas. Un inciso, nosotros, bueno, muchos mutualistas ya lo conocerán, tenemos algún producto que garantizamos un rendimiento determinado, con unas garantías bastante altas, en uno de ellos hasta el 90%. Lo que hacemos es eliminar los riesgos que comentas de la renta fija, pues llevando el producto, digamos, o el inversor a vencimiento. Claro, tienen que invertir a plazos más altos, pero al menos están sacando tasas positivas y no teniendo el riesgo que hay de salida antes de vencimiento, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, y de hecho, estamos preparando, por supuesto, con Miguel y con el equipo de inversiones, algunas propuestas en las cuales se pueda ir esta estrategia que ahora veremos en las carteras que estamos llevando y que son públicas y que tenemos fondos listados, hacer esta estrategia, llevarla pensando que Estados Unidos va a hacerlo mejor, tener una visión global y también tener un producto en el cual un estructurado que nos dé lo que llamamos el max NAV al 80% como mínimo e ir consolidando esas garantías. Eso es un producto súper interesante porque, por un lado, invertimos a medio y largo plazo, tenemos una protección de capital, pero también pensamos que una buena gestión, en este caso activa, porque pensamos que el mercado se le puede batir y lo batimos recurrentemente, como ahora lo vamos a ver, con parámetros bastante razonables, ¿no? Lo último, bueno, solo por tocar de soslayo el tema del COVID-19, cosa del pasado. La verdad es que lo que está pasando en Shanghái, en Shenzhen es preocupante, pero es que en British Airways, yo lo comentaba el otro día en Intereconomía, British Airways canceló 115 vuelos esta semana por escasez de personal relacionado con el coronavirus. El mes de marzo han tenido en Reino Unido la mayor tasa de contagio de los últimos meses, lo cual estas variantes nuevas a mí me preocupa enormemente. Nosotros todos los días en el diario de mercados que hacemos en castellano y que todo el equipo, por supuesto, de Miguel recibe los diarios, estamos poniendo todas las tablas. Para mí el Instituto Johns Hopkins es el más serio en este aspecto, con zonas geográficas. La verdad es que es para echarse a temblar. Ya queda poco. ¿Cómo van los principales índices, ¿no? Bueno, como ven, las caídas ya no son tan suculentas como hemos tenido hasta hace relativamente poco, pero estamos hablando de 11% de caídas, salvo el FTSE, que los que no entienden un poco dirán, ¿pero esto cómo es? ¿Por qué los británicos y el Brexit y tal? Solo es por la composición de los índices. Como hemos explicado anteriormente, hemos tenido una dicotomía brutal, una disparidad entre sectores y performance y evoluciones brutal. Quien no haya estado en metal and mining o en petróleo o en algunos otros sectores lo están haciendo especialmente mal. Solo hay 4 sectores en positivo, que es donde estamos posicionados. Para mí, por sentido común, ¿no? Porque no ha sido nada fácil. Algunos mercados como el Ibovespa, como Brasil, es decir, hay algunos mercados que lo están haciendo especialmente bien, sobre todo si tienen exposición a petróleo y materias primas. Aquí vamos a tener el mercado europeo, visto un poco lo que pasó, ¿no? Yo creo que sí es importante ver lo que ha pasado este mes de febrero. Ojo, porque antes del día 24 los mercados estaban cayendo por esa dinámica de inflación, de tipos que venía. Nos fuimos a los mínimos con principios de marzo y después, para mí, cierta medida, sorprendentemente, hemos tenido una recuperación muy fuerte y ahora empezamos otra vez a flaquear. Y no dudamos que podríamos tocar estos niveles de 3.600. Fíjense aquí, ahora mismo tengo las tablas actualizadas, esto es de ayer tarde, pero fíjense cómo Baser Resource con 20,71%, sector petróleo y gas 16,11%, Telecoms, tenemos a Telefónica y Telefónica Deutschland en cartera, es la primera vez que metemos a Telefónica en 10 años,
pero por esa recurrencia a los flujos de caja, digamos, estar menos expuesto a la zona de Europa del Este, etcétera, y healthcare, que al final es sobre todo pharma, pero también algunas compañías de medtech, etcétera, ¿no? En este caso, nosotros hemos preferido estar en Roche, la farma suiza. Y el resto, comportamientos muy malos, sobre todo retail, como hemos comentado muchas veces, sector autos, los más expuestos a priori a la crisis. Al hilo de este tema, Pablo, decirte, bueno, aquí nos pregunta José María también, ¿en qué sectores puede ser importante invertir? Ahí yo creo que por lo menos por la experiencia que estamos teniendo últimamente, depende del momento, claro, porque es tan variable, ¿no? Lo que nos está demostrando precisamente la diapositiva que nos enseñas y bueno, los últimos 12 meses o 15, es que los rendimientos de los sectores son absolutamente dispares y de ahí que insistamos tanto en la gestión activa. Correcto. Yo, Miguel, me quedo con el year to date, ¿verdad? A un mes vista, la verdad es que ha sido sorprendente la recuperación desde mi punto de vista. Nosotros, como siempre digo, aquí lo importante no es equivocarse, sino aprender de esos errores y, sobre todo, tener una cartera lo mejor orientada. Y es el year to date, que al final nos está dando, en este caso, 3 meses y pico. Y esto, para mí, es más significativo. Pero, de momento, y vista la escasez de visibilidad en el plano macro y en el plano micro, de momento, los tips cíclicas, los cíclicos pesados, van a seguir publicando mejor de lo previsto las compañías de petróleo, algunas telecom y farma. El resto, yo creo que vamos a tener revisiones a la baja. Uno de los question marks de las dudas es el sector bancario. Desde mi punto de vista, el sector bancario, en una primera fase de subida de tipos, lo que sí tenemos es una expansión, tanto los márgenes, lo que llamamos el net interest income, los márgenes de intermediación entre el activo y el pasivo bancario, y la mejora en los niveles de rentabilidad, los ROE famosos, ¿no? El return on equity, que es la rentabilidad sobre los fondos propios. Pero después llegamos a una fase en la que las subidas de tipos son muy fuertes, provocan morosidad, provocan menor actividad, y si hay un sector cíclico por antonomasia, son los bancos. Bancos, seguros, financieras. Entonces, una de las formas, y es la siguiente slide, de proteger las carteras en el entorno inflacionista, dependiendo qué tipo de inflación, es decir, cuando la inflación es baja, growth, es decir, tecnología, bien, siempre acciones. Cuando empezamos a tener una inflación algo mayor, empezamos con los sectores energéticos. Cuando la inflación ya empieza a ser muy fuerte, las commodities, materias primas, que es lo que estamos haciendo. Es decir, que todo tiene bastante sentido. Miguel recordará, porque tenemos las charlas quincenales con todo el equipo de gestión, cómo ahí hemos estado hiper largos de tecnología. 5 de enero lo vendimos todo. Algunos decían, pero se ha vuelto loco, ¿no, Pablo? El ciclo está cambiando y hay que adaptarse ahí. En su momento tuvimos energías renovables hace 2 años, estuvimos ganando muchísimo dinero ahí, nos salimos de todo. Es decir, ahí es donde ese movimiento, uno no sabe a cortísimo plazo qué va a pasar. Yo no lo sé y me equivocaré seguramente, pero esos movimientos de trasvase de tecnología hacia metal and mining, petróleo y algo de defensivo para también tener unos dividendos, unas rentabilidades por dividendo, quizás no las más altas, pero sí las más visibles, por esa recurrencia a los flujos de caja, como puede ser las grandes farmas, las grandes telecom, era una combinación muy acertada con el corto apalancado del boom, ¿no? Esa es la... Y la hiperinflación, seguiríamos con commodities. Están los bonos ligados a la inflación, para protegerse de la inflación. Algunas compañías defensivas, también el oro. El oro ha tenido un comportamiento mixto. No he puesto un gráfico del oro, pero subió con mucha fuerza después, pero puede ser una opción, tomar oro. Con lo cual, estamos en esta fase. ¿Dónde está nuestra cartera? En commodity, en algo de pharma y telecoms. Es decir, estamos en esa hiperinflación. Fíjense que hiperinflación la llaman a partir del 4,5. Recuerdan las tasas a las que estamos hablando. ¿Y dónde está España? En el doble. Por lo tanto, de momento, y como comentaba Miguel, en los sectores en los que estamos, de momento es ahí. Si el ciclo cambiara, si viéramos otro movimiento, pues no pasa nada. Es decir, un índice ha caído un 30%, lo he repetido en muchos artículos, no quiero ni verlas en pintura, pero es una fantástica compañía, pero en este momento cae un 30%. Es que yo no lo entiendo. Pues es que si el consumo va a estar tocado, si tenemos unos problemas bueno, abro un paréntesis, es que Inditex, el segundo país más importante en número de tiendas después de España, no es Francia ni Estados Unidos, es Rusia. Entonces, si al señor Isla, bueno, ya no está, al señor Amancio Ortega le hacen cerrar un país como Rusia y encima con problemas logísticos, con subidas de los precios de las materias primas, que algo que no hemos comentado. A mí me gustan las compañías en este entorno con lo que llamamos el pricing power, que es el poder de fijación de precios, el poder de trasladar
los incrementos de los precios de los insumos, de los costes, al fin y al cabo, de los inputs, llevarlos al precio final. Sectores, sector lujo. El sector lujo sí es capaz de trasladar, porque los ricos lloran, pero menos. Entonces, bueno, algunas lloran, porque en Mónaco, que vengo de allí, Chanel ha prohibido a todos los clientes rusos que se les pueda vender, no en Rusia, sino en Mónaco. Y conocemos una amiga que no tiene problemas para llegar a fin de mes, que se gastaba 100.000 euros al mes en Chanel y le han prohibido comprar en Chanel. O sea, pero bueno, quitando estos casos, el sector lujo sí es capaz de trasladar a precios finales esas subidas, ¿no?, de los inputs. Por lo tanto, podía ser. Pero fíjense, si es que ven cómo esto no es tan complicado. Al final van a decir, vale, ya tenemos aquí el santo grial, ya no nos hace falta Pablo para echarnos un cable. Ya aquí lo tenemos todo. Bueno, no es tan sencillo, pero sí es verdad que hay ciertas variables que funcionan con cierta claridad. Para terminar, les hablamos un poco de las carteras, para que vean cómo esto lo ponemos en valor, ¿no? La cartera, a cierre de ayer, 1,45 en positivo. 1,45 en positivo, con un mercado que, como les decíamos, está cayendo ahora mismo un 11,55%, ¿no? Respecto al Stock 600, que ha caído menos, respecto al Eurostock, incluso el performance es bastante más potente y con valores, en este caso, europeos. Aunque en el nuevo fondo que estamos preparando con PSN, mi idea es incorporar, sobre todo, Estados Unidos, algún ETF asiático que me gusta de crecimiento, que creo que ahí podríamos tener algo de potencial si las caídas son muy en vertical, pero valores en algunos casos conocidos, ¿no?, como es el caso de Telefónica. Y la cartera Buy and Hold, por eso hemos rotado de la cartera Buy and Hold este año a la digamos, a la Alpha Value Portfolio de Value Momentum. Esta es Fundamental Strength, es la fortaleza fundamental. El año pasado hizo un más 39,1%, pero esos valores caros, como les decía, están funcionando relativamente mal. Pero bueno, por eso es la facilidad de bascular de un producto al otro, pero los performances por lo general son muy satisfactorios. Al hilo de esto que comentas, perdona la interrupción, comentar también a los participantes de la sesión que esta cartera que está gestionando Pablo normalmente, estamos constituyendo, como dice, un fondo bueno, que replique, que lleve esta cartera, pero también una opción del estilo del iProtect, que muchos conoceréis. Actualmente el iProtect que tenemos es un producto muy conservador, que yo creo que para muchos perfiles es actualmente idóneo porque se entra con garantías próximas al 93% por ahí y tiene una proporción de renta variable relativamente limitada, 25% por ahí. En breve sacaremos un iProtect con garantías a partir del 80%, pero la réplica con esta cartera que tan buen rendimiento está dando. Y de hecho, incorporaremos valores, tener menos limitaciones para poder tener Estados Unidos, que los fondos de pensiones tienen sus limitaciones, y a partir del 80%, es decir, en el peor de los casos, el 80% del capital va a estar garantizado con el emisor. Claro, hablamos del 80% sobre el Net Asset Value Max, es decir, que si el índice empieza subiendo, vamos a ir consolidando y podemos llegar a tener hasta incluso un 100% de garantía del capital si el índice va subiendo pues, en el torno del 20%. Eso es lo que ha pasado en muchos de nuestros mutualistas que compraron el iProtect que estaba yo comentando ahora, el que tiene ahora mismo las garantías del 93. Creo que en abril del año pasado, o no, de hace 2 años, perdón, en un año estaban ya con una garantía superior al 100% de lo que habían aportado. Esa es la historia. Hay ya un fondo que, de hecho, en PSN han comprado, que era uno de los primeros fondos que monté, y que este año, como les decía, bueno, tengo el Net Asset Value del 5 de abril, de este martes, con un Eurostock cayendo casi un 9%, está un más 0,33. Pero los fondos no tienen comisiones. Al final hay que comprar y tienes que meter comisiones. Pero yo hablo del fondo del Net Asset Value, es decir, incluido comisiones, gastos transaccionales, un más 0,33% en un entorno de menos 9% de mercado. O sea que yo creo que lo más interesante, cuando el año va bien y haces un más 20, más 30%, es como, bueno, vale, pero es hacerlo bien cuando las cosas van bien y proteger el capital y hacerlo bien cuando las cosas van mal. Y no caer en el desasosiego, ¿no? Los mercados están cayendo, no. Ese suele ser el momento, como bien decía Rockefeller, ¿no? Que yo vendo bolsa cuando mi chofer me dice que está comprando, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la historia. Es decir, nosotros hemos ido adelantando que los tipos largos van a subir, nos quedamos cortos, estábamos ahí como en una isla desierta y ahora empezará a funcionar y entonces llegará un momento que seguro Miguel me hará perplejo y dirá, ¿pero por qué estás vendiendo?
Es decir, como hicimos con la tecnología, pero ¿por qué vendes ahora tecnología si está en máximos y tal? Bueno, pues ese es el momento. No vamos a dar nunca en el máximo, en el mínimo, pero sí los grandes movimientos de rotación sectorial sí tienen sentido, como hemos intentado explicarles en la sesión de hoy. Este fondo está operativo, además PSN ha comprado y lo tenemos en algunas carteras y está funcionando francamente bien y de manera bastante, créanme, bastante prudente, ¿no? Y esta es nuestra principal recomendación hoy en día de los fondos que tenemos europeos, es este. Ha pasado muy bien. Y bueno, solo como apéndice les he puesto también el peso, la importancia de Ucrania, que no solo tengo a 5 niños, a sus 2 madres y hasta la abuela, que están con nosotros y estemos trayéndolo para acá, sino, bueno, explicar un poco la importancia, ¿no?, de Ucrania como país, con sus dimensiones, con un país eminentemente agrícola, y les ponemos un poquito aquí por si alguien tiene más interés, ¿no?, de saber más cosas de Ucrania. Estoy abierto a cualquier pregunta que todavía quede por ahí en el tintero, Miguel. Vamos a ver un momentillo que he hecho un vistazo, si quedaba alguna así, porque hay algunas muy particulares que lo que vamos a hacer es que el responsable de inversión de cada zona ya se ponga en contacto directamente con Mutualista. Yo creo que hemos tocado prácticamente las preguntas más... Bueno, luego también preguntaban un tipo de producto para salvaguardar y proteger el ahorro de las altas tasas de inflación. Claro, es complicado. Yo ahí ya me... Bueno, el iProtec, yo creo que el iProtec o el que estamos montando ahora, que será, yo creo, más flexible, que esperamos conseguir una rentabilidad mayor, pero va en esa misma dinámica, es un buen producto para digamos, combatir la inflación. Y hay que entender que la inflación va a estar con nosotros durante mucho tiempo, ¿vale? Y que se puede desinvertir por completo en renta variable, tal, puede ser un error. Entonces, yo lo que creo es que un mixto, como estamos preparando, de una cartera con buenas expectativas y no haciendo valores, lo que nosotros llamamos los chicharros y cosas así raras y hoy te subo un 20 entero, sino grandes valores con buenas expectativas y que analizamos. Estamos hablando de 50 analistas a nivel internacional. Tengo 2 analistas chinos, 2 analistas indios, muchos alemanes, muchos franceses, españoles, etcétera, y vamos seleccionando. Y después tener, como bien comentaba Miguel, esa protección del como mínimo el 80% del net asset value. Yo creo que es un buen producto para proteger. Sí, a mayores también añadir que, como sabéis, como mutua que somos, damos participación en beneficios. Entonces, hay una serie de productos que tenemos que son garantizados. El problema es que normalmente no tienen liquidez, o sea, van a plazo, pues estamos hablando de 3, 4, 5 años, pero con eso se sacan tasas netas, rendimientos netos ya descontados los gastos superiores al 2%, y bueno, pues combinando esos productos, yo creo que se pueden sacar tasas y superar este momento complicado, por supuesto. Pues no sé si hemos dejado cosas en el tintero. Yo he intentado tocar todos los temas más escabrosos de la actualidad, que no es una actualidad ideal, que preferiría haber empezado este ciclo de charlas, pero lo que sí somos, y Miguel y todo el equipo de PSN nos conoce, muy honestos, muy sensatos con la situación actual, y no hay que escurrir el bulto. Nosotros no somos políticos, no queremos votos, nosotros queremos proteger sus ahorros, maximizarlos. En cualquiera de las coyunturas económicas que haya, se puede rentabilizar. Habrá momentos en los que haya que minimizar esas pérdidas para proteger el capital y habrá momentos en los que digamos, esta es una buena ola, pero hay que estar en mercado. Yo lo que siempre he dicho a todos los inversores que suelen salirse en el peor de los momentos y entrar cuando está la euforia y el pico, es que te pierdes esas olas y estás fuera de mercado. Y por lo general, el que está fuera de mercado llega tarde y paga caro. Entonces, para eso estamos, digamos, ayudando al equipo de PSN para que la ola sea la buena. Pues muy bien, pues se nos ha ido ya el tiempo. Vamos a terminar la sesión. Nada, recordaros simplemente que las sesiones serán después de cada trimestre, ¿vale? Repasaremos todo y trataremos de acercaros un poco a la actualidad de los mercados. Y nada, insistiros en que tenéis la red comercial y los responsables de inversión a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Pues sin más, hasta dentro de 3 meses. Muchas gracias, Pablo. Gracias a PSN. Gracias.